Hay una lectura que merece ser cuestionada. Durante mucho tiempo, probablemente interpretaste ciertos años de tu vida como prueba de que algo estaba mal en ti. Miraste hacia atrás y viste dispersión, decisiones contradictorias, caminos iniciados y abandonados. Y en algún momento aceptaste una conclusión que parecía evidente. Estabas perdido. Esa sensación de no saber hacia dónde ibas no fue señal de error. Fue la respuesta natural a un suelo que estaba moviéndose bajo tus pies. Cuando el terreno cambia, el mapa deja de servir. Las coordenadas que antes funcionaban pierden su validez, y lo que queda es una desorientación que no tiene nada que ver con la incapacidad. Esto no es una promesa de que ahora todo será claro. No se trata de eso. Se trata de afirmar algo más básico. La interpretación inicial estaba equivocada. No eras tú quien fallaba. Era el terreno el que ya no correspondía con ninguna referencia conocida. La vida no siempre se presenta como camino visible. Hay tramos enteros que se atraviesan sin señales, sin confirmación, sin ninguna certeza de que lo que estás haciendo tiene sentido. Y eso no indica que estés roto. Indica que estás en una zona donde las referencias antiguas dejaron de aplicar. Estar perdido y estar en transición se sienten igual desde adentro, pero no son lo mismo. Aunque no lo vieras, algo continuó. En medio de la confusión, seguiste eligiendo. No siempre con claridad, no siempre con convicción, pero elegiste. Te quedaste en ciertos lugares, te fuiste de otros. Dijiste que sí a algunas cosas y que no a otras. Hubo encuentros que no buscaste y pérdidas que no planeaste. Y todo eso fue configurando una secuencia. El hilo invisible no se presenta como plan, no aparece como destino ni como diseño superior. Aparece como repetición. Hay temas que vuelven, situaciones que se espejan. Decisiones que, vistas desde lejos, se parecen entre sí aunque hayan sido tomadas en contextos completamente distintos. Hay algo en ti que insiste, que regresa, que no se deja resolver con una sola elección. Eso no es debilidad, es patrón. El patrón no se revela mientras lo estás viviendo, se revela después, cuando la distancia permite ver lo que antes estaba demasiado cerca. Lo que parecía errático empieza a mostrar una coherencia que no pediste, que no diseñaste, pero que estuvo ahí todo el tiempo. No se trata de romantizar el caos. Se trata de reconocer que incluso en la dispersión había una lógica operando. Una lógica que no responde a tus intenciones conscientes, sino a algo más profundo, a lo que insistes en buscar, a lo que insistes en evitar, a las formas que toma tu manera particular de habitar la vida. Nada de esto garantiza que el patrón sea bueno o que conduzca a un lugar mejor. Solo significa que no fue aleatorio. Hubo continuidad incluso cuando tú no la veías, y esa continuidad sigue ahí, esperando ser leída. Hubo momentos donde no existía ninguna dirección posible, no porque no supieras elegir, sino porque lo que había dejó de existir. Migraciones que desplazaron todo lo conocido, pérdidas que no dejaron margen para decidir, fracasos que desmontaron proyectos enteros en los que habías apostado años, términos que borraron las referencias sobre las que habías construido una versión de ti. En esos momentos no había camino que seguir. Lo que había era quiebre, y el quiebre duele de una manera particular. No es el dolor de equivocarte, es el dolor de que algo se rompa sin que puedas impedirlo. Es la experiencia de ver cómo una estructura que creías sólida se desarma y descubrir que no tienes ningún poder para detenerla. Eso no fue un accidente fuera del camino, fue el camino mismo asumiendo otra forma. Esta es una verdad incómoda. Hay rupturas que no se eligen, que no se merecen, que no enseñan nada útil en el momento. Simplemente ocurren.
Y cuando ocurren, la narrativa que tenías sobre tu vida deja de funcionar. Los planes se vuelven irrelevantes. Las preguntas sobre el futuro pierden sentido porque el presente está ocupado apenas en sobrevivir. Pero la ruptura no interrumpe la historia, la redefine. Lo que parecía un desvío era en realidad una reconfiguración forzada. El terreno donde caminabas dejó de existir y eso te obligó a encontrar otro suelo, no porque quisieras, no porque estuvieras listo, sino porque no había otra opción. Nada fue desviado, algo fue forzado a cambiar de forma, y eso no se siente como crecimiento. Se siente como pérdida, como fractura, como el final de algo que no pediste que terminara. Pero también fue el inicio de una configuración distinta, una que todavía estás habitando. La sensación de estar perdido no fue castigo, no fue falla, fue transición. Hay momentos en los que el sentido no se presenta como explicación, no llega como comprensión gradual ni como revelación clara. Llega como estallido tardío, algo que se acumula durante años sin forma reconocible y que de pronto, en un instante que no elegiste, empieza a organizarse. Y cuando el suelo cambia, todo lo que construiste sobre él se tambalea. Las certezas dejan de sostenerse. Las identidades que creías fijas se vuelven inestables. Lo que sabías de ti deja de aplicar y lo que queda es una pregunta sin respuesta inmediata. Eso no fue señal de que algo estuviera mal contigo. Fue señal de que algo estaba en movimiento. El desplazamiento real se siente como pérdida de dirección, porque cuando estás en medio de él, no hay forma de ver hacia dónde conduce. No hay mapa posible para un terreno que todavía se está formando. No hay claridad disponible cuando el suelo mismo está redefiniéndose. Esto no es una forma de romantizar el proceso. No hay nada hermoso en la desorientación prolongada. No hay ganancia evidente en los años que se sienten como errores acumulados. Lo que hay es una lectura distinta. La ausencia de dirección no indicaba que estuvieras roto. Indicaba que el terreno donde antes caminabas había dejado de existir. Y cuando eso ocurre, la confusión no es síntoma de enfermedad. Es la respuesta lógica a una realidad que ya no coincide con ningún mapa previo. El estallido de sentido no llega durante la crisis. Llega después, cuando la distancia permite ver lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo no era destrucción arbitraria, era reorganización forzada. Algo se rompió para que otra configuración fuera posible, no porque tú lo decidieras, sino porque la vida a veces opera así, desmontando lo que ya no puede sostenerse. La transición no ocurrió en el vacío, ocurrió sobre un terreno que ya estaba configurado antes de que nacieras. Familia, cultura, expectativas, historias que no elegiste, pero que moldearon el punto de partida. Todo eso estaba ahí, operando en silencio, condicionando la forma en que viviste cada quiebre. La herencia no se presenta como elección, se presenta como límite, como repetición, como peso que aparece en los momentos menos esperados. Hay cosas que duelen más porque tocan estructuras antiguas. Hay pérdidas que resuenan con otras pérdidas que no son tuyas, que vienen de antes, que pertenecen a historias que nunca te contaron, pero que de alguna manera habitan en ti. Esto no es determinismo. No significa que estés condenado a repetir lo que otros vivieron. Pero sí significa que la transición que atravesaste no fue solo tuya. Fue una transición que ocurrió sobre capas de historia acumulada, sobre patrones heredados, sobre formas de responder al mundo que aprendiste antes de poder cuestionarlas. Algunas rupturas dolieron más porque tocaron exactamente eso, lo heredado. No el proyecto que construiste, sino la estructura sobre la que lo construiste. No la relación que perdiste, sino la forma en que aprendiste a vincularte.
no el fracaso específico, sino la relación con el fracaso que traías desde antes. La herencia no determina el final, pero condiciona el modo en que la transición se vive. Y reconocer eso no es buscar culpables, no se trata de señalar a la familia o a la cultura como origen de todo lo que salió mal. Se trata de entender que no llegaste a esa transición vacío, llegaste cargando algo. Y ese algo influyó en cómo atravesaste cada momento, en qué cosas te quebraron más, en cuáles resististe mejor. La materia prima no era neutral, era específicamente tuya. Y con esa materia, con esos límites, con esa herencia particular, atravesaste lo que atravesaste. No a pesar de ella, a través de ella. Entender no elimina el dolor, pero organiza el peso. Hay una diferencia entre cargar algo sin saber qué es y cargar algo que puedes nombrar. El peso puede ser el mismo, pero la relación con él cambia. Lo que antes se sentía como acumulación arbitraria de errores empieza a mostrar una secuencia. No una secuencia limpia ni fácil de aceptar, pero una secuencia al fin. La relectura no convierte el pasado en algo ligero, lo convierte en algo legible, y eso es lo que está ocurriendo ahora, aunque no lo hayas pedido. El pasado que parecía solo confusión empieza a organizarse de otra manera. No porque hayas encontrado una explicación definitiva, sino porque la distancia permite ver conexiones que antes estaban ocultas. Aquello que viviste como dispersión ahora muestra patrones. Lo que parecía fracaso aislado ahora aparece como parte de un movimiento mayor. Las decisiones que creías arbitrarias revelan una insistencia que no reconocías. Esto no es consuelo. No se trata de decir que todo valió la pena o que el sufrimiento tenía un propósito oculto. Se trata de algo más modesto, de dejar de leer la historia como evidencia de error permanente. La relectura no cierra la historia. La relectura impide que siga siendo leída solo como falla, porque eso es lo que hacemos con el pasado cuando no encontramos sentido. Lo convertimos en prueba de que algo estaba mal en nosotros. Lo usamos como evidencia contra nosotros mismos. Y esa lectura se vuelve prisión, repetición, peso que no se puede soltar porque parece verdad. Pero no era verdad. Era una interpretación hecha desde demasiado cerca. Ahora que hay distancia, otra lectura es posible. No una lectura que justifique todo, ni que convierta el dolor en ganancia. Una lectura que simplemente permita ver lo que ocurrió, sin necesidad de condenarlo. Comprender no salva, pero permite cargar el peso de otra manera. No llegaste a ningún lugar definitivo, pero atravesaste. Y eso es lo que ahora puede ser reconocido, no la llegada, sino el tránsito. No la resolución de todo lo que quedó pendiente, sino la capacidad de mirar hacia atrás y ver algo distinto a lo que veías antes. La ausencia de dirección no fue señal de vacío, fue señal de deslocamiento real. Estabas en un lugar que todavía no existía. Caminabas sobre un terreno que se estaba formando, y eso, desde adentro, se siente exactamente como estar perdido. Pero no era lo mismo. El reconocimiento no viene de haber resuelto algo, viene de la legibilidad, de poder mirar el recorrido y encontrar coherencia donde antes solo había desorden. No una coherencia que explique todo ni que cierre todas las preguntas. Una coherencia parcial, incompleta, pero suficiente para dejar de usar el pasado como evidencia de falla. Esto también fue parte de tu historia. La confusión también fue tuya. La desorientación también te pertenece. Y no como vergüenza, no como prueba de lo que hiciste mal, sino como registro de lo que atravesaste cuando el suelo dejó de ser estable. No hay instrucción aquí, no hay camino que seguir. Solo el reconocimiento de que lo que viviste puede ser leído de otra forma. Y que esa otra lectura no necesita ser optimista. Solo necesita ser más precisa que la anterior. Lo que queda no es resolución,
Es una lectura distinta del mismo recorrido. El pasado no cambió. Los años de confusión siguen siendo años de confusión. Las pérdidas siguen siendo pérdidas. Lo que se rompió no se reconstruyó mágicamente por el hecho de entenderlo. Pero la interpretación sí puede cambiar. Y cuando la interpretación cambia, la relación con ese pasado se modifica. Ya no es solo evidencia de error. Ya no es solo prueba de que algo estaba fundamentalmente mal. Es registro de un tránsito que ocurrió bajo condiciones específicas, con una herencia particular, sobre un terreno que no dejaba de moverse. No todo se explica. No todo se cierra. Pero algo ahora puede ser visto que antes permanecía oculto. Lo que ocurrió no se ordena del todo, pero ya no necesita ser leído como error. Eso por ahora es suficiente para seguir mirando.